Canta, oh Musa, la cólera de Aquiles, la ira devastadora que sembró incontables males entre los aqueos, que arrojó al Hades a innumerables almas de héroes y dejó sus cuerpos como presa de perros y aves. Así comienza esta historia, no con una victoria, no con un héroe triunfante, sino con una ira, porque esta no es la historia de la caída de Troya, es la historia de cómo la furia de un solo hombre alteró el destino de ejércitos enteros y de cómo los dioses, observando desde lo alto, decidieron no detenerla, sino alimentarla. Han pasado casi 10 años desde que las naves aqueas tocaron las costas de Asia Menor. 10 años de sangre, de acero, de gritos en la noche. 10 años de guerra sin final. Troya aún resiste. Las murallas siguen en pie. El rey Príamo gobierna una ciudad cansada pero firme, y Héctor, su hijo, es el escudo que protege a su pueblo. Frente a ellos el mayor ejército jamás reunido por los hombres. Reyes venidos de toda Grecia, héroes cuyo nombre será cantado durante siglos, o maldecido para siempre. Entre todos ellos hay uno que destaca sobre los demás, uno al que nadie puede igualar en combate, uno cuyo destino está ligado a la gloria y a la muerte. Aquiles, hijo de Peleo y de la diosa Tetis, el más rápido, el más fuerte, el más temido, pero incluso el mejor de los hombres puede ser destruido no por la espada de un enemigo, sino por una herida mucho más profunda, el orgullo, el origen del conflicto. La guerra no se detiene ni siquiera cuando los dioses deciden castigar. Apolo, señor de la luz y de las plagas, desata una enfermedad sobre el campamento aqueo. Los hombres caen uno tras otro. Las piras funerarias no descansan. Los adivinos tiemblan. Durante 9 días, la muerte recorre las tiendas griegas. Al 10º, Aquiles convoca una asamblea, no por obediencia, no por respeto a Agamenón, rey de reyes, sino porque la guerra se está pudriendo desde dentro. El adivino Calcas habla, y sabe que al hacerlo pone su vida en peligro. Apolo está furioso, dice, porque Agamenón ha deshonrado a su sacerdote Crises al negarse a devolver a su hija, Criseida, tomada como botín de guerra. La única forma de aplacar al dios es clara. La joven debe regresar con su padre, sin rescate, sin condiciones. El silencio cae como una losa. Agamenón, poderoso entre los hombres, estalla en cólera. Accede, sí, pero no sin cobrar su precio. Si debe devolver su premio, exige otro, y lo tomará del mejor de los aqueos. Lo tomará de Aquiles. Aquiles contra Agamenón. No es una discusión, es una fractura. Agamenón no arrebata solo a Briseida, la joven asignada a Aquiles. Arrebata su honor, su prestigio, su lugar entre los héroes. Aquiles arde. Por un instante, su mano busca la empuñadura de la espada. Y la guerra está a punto de terminar allí mismo, no por Troya, sino por un rey asesinado por su propio campeón. Pero Atenea desciende del Olimpo, invisible para todos menos para Aquiles. Le sujeta el cabello, le ordena contenerse. Aquiles obedece, pero no perdona. Ante todos maldice a Agamenón. Le anuncia que llegará el día en que los aqueos llorarán su ausencia, que sin él caerán como espigas ante la hoz, y cumple su palabra. Aquiles se retira del combate. El mejor guerrero abandona la guerra, mientras Troya aún respira. La súplica de Tetis humillado. Herido en lo más profundo, Aquiles acude a su madre, la diosa Tetis. Ella lo escucha llorar como a un niño. Aunque sabe que su hijo está destinado a morir joven, Tetis asciende al Olimpo, se postra ante Zeus. Le suplica una cosa terrible, que los troyanos triunfen, que los aqueos sufran, que comprendan cuánto necesitan a Aquiles. Zeus acepta, y al hacerlo el destino queda sellado. El equilibrio se rompe. Desde ese momento la balanza de la guerra comienza a inclinarse, no aún, no de inmediato, pero la semilla ha sido plantada. Aquiles permanece en su tienda mientras los demás luchan y mueren. Escucha los combates desde la distancia. Sabe que cada grito es una advertencia.
La Ilíada no trata del fin de Troya, no trata del caballo, no trata de la victoria final, trata de este momento exacto, del instante en que un héroe decide apartarse y condena a todos los demás. Porque cuando la ira gobierna al más fuerte, ni los dioses pueden detener lo que viene después. Y así, con Aquiles fuera del combate, con Zeus observando en silencio y con Troya aún en pie, la verdadera tragedia acaba de comenzar. Con Aquiles retirado y Zeus inclinado en favor de Troya, el conflicto deja de ser solo humano, porque cuando los hombres flaquean, los dioses no se retiran, intervienen. Desde lo alto del Olimpo, las divinidades observan el campo de batalla como si fuera un tablero. Cada héroe es una pieza, cada muerte una jugada necesaria, y el Olimpo está dividido. Hera, reina de los dioses, odia a Troya desde el día en que Paris la despreció. Atenea comparte ese rencor, herida en su orgullo eterno. Ambas desean la destrucción total de la ciudad. Frente a ellas, Apolo protege a los troyanos, Afrodita vela por París, Ares se deleita en la carnicería, sin importar de qué lado corra la sangre, y Zeus, padre de todos, observa, pesa destinos, recuerda su promesa a Tetis, nada será equilibrado. El duelo que pudo acabar la guerra, para evitar más muerte, los ejércitos acuerdan un duelo singular, un combate que decidirá el destino de la guerra. Menelao, rey de Esparta, avanza. Frente a él, Paris, el causante de todo, el hombre que raptó a Helena y encendió 10 años de destrucción. El combate comienza. Menelao es superior, más fuerte, más decidido. Paris retrocede. El miedo se apodera de él. Y cuando la derrota es inminente, Afrodita interviene. Envuelve a Paris en niebla, lo arranca del campo de batalla y lo deposita en la seguridad de Troya. El juramento se ha roto. La guerra que pudo terminar allí continúa por voluntad divina. La traición que lo cambia todo. Mientras los hombres aún dudan, Atenea desciende al campo disfrazada. Busca a un arquero troyano. Le susurra palabras de gloria. Le promete fama eterna. El arquero dispara. La flecha vuela y alcanza a Menelao. No es mortal, pero basta. La paz muere en ese instante. Los escudos se levantan. Las lanzas avanzan. El campo de batalla vuelve a llenarse de gritos. La guerra ya no tiene freno. Sin Aquiles, los aqueos aún resisten. Héroes se alzan, nombres que aún no han sido olvidados. Las líneas chocan, el suelo se cubre de cadáveres, los ríos se tiñen de rojo, los dioses caminan entre los hombres invisibles, o no tanto. Apolo desvía lanzas, Atenea guía golpes mortales, Ares se lanza al combate, embriagado por la violencia. La guerra deja de obedecer a la lógica humana. Héctor aparece en el campo de batalla como una muralla viviente. Ordena, protege, avanza. No lucha por gloria, lucha por su ciudad, por su padre, por su esposa, por su hijo. Y los troyanos, al verlo, recuperan el ánimo. Troya no caerá hoy. Mientras cae la noche, los aqueos miran hacia la tienda de Aquiles. Saben que lo necesitan. Saben que sin él la guerra será distinta, pero Aquiles permanece inmóvil, escucha, espera, y Zeus desde lo alto sonríe en silencio, porque los dados ya han sido lanzados, los hombres creen luchar por honor, por venganza, por amor, pero la verdad es más cruel. Están luchando por una ira que aún no ha alcanzado su punto máximo, y cuando lo hagan ni Troya ni los aqueos saldrán indemnes. Amanece sobre el campo de batalla. La niebla se disipa lentamente, revelando cuerpos sin vida, escudos rotos, lanzas clavadas en la tierra. La noche no ha traído paz. Solo ha dado tiempo a los hombres para recordar a quién deben matar cuando vuelva a salir el sol. Sin Aquiles, los aqueos saben que necesitan un nuevo campeón. Y ese día, uno se alza por encima del resto. Diomedes, hijo de Tideo, joven aún, pero feroz, valiente hasta el límite de la temeridad, y elegido ese día por los dioses.
Atenea desciende del Olimpo y se coloca a su lado, no como espectadora, como aliada. Le infunde fuerza, le concede claridad y le otorga un don reservado solo a unos pocos mortales: ver a los dioses cuando caminan entre los hombres. Diomedes avanza, cada golpe es certero, cada enemigo cae. Los troyanos retroceden, sorprendidos por la furia de un héroe que lucha como si Aquiles hubiera regresado, pero sin ser Aquiles. Afrodita acude en ayuda de un hijo herido, desciende al campo, olvidando que la guerra no perdona ni a los inmortales. Diomedes la ve y ataca. Su lanza atraviesa la mano de la diosa. Afrodita grita. La sangre divina cae sobre la tierra. Un mortal ha herido a una diosa. El Olimpo se estremece. Afrodita huye llorando, acusando a Atenea, acusando a Zeus, acusando a los hombres por atreverse a tanto. Pero no es la última. Ares, dios de la guerra, se lanza al combate. Furioso, sediento, Diomedes, guiado por Atenea, o enfrenta. La lanza atraviesa el cuerpo del dios. Ares ruge como 10.000 hombres. La guerra misma parece gritar con él, y el dios huye al Olimpo, derrotado, humillado, sangrando. Por un instante, los mortales han desafiado al cielo y han sobrevivido. Pero Troya no se rinde. Héctor regresa al campo de batalla, ordena, anima, contiene el pánico. Donde aparece, los troyanos resisten. Donde avanza, los aqueos dudan. No hay gloria en su rostro, solo responsabilidad. Mientras Diomedes encarna la furia juvenil, Héctor representa el peso del deber, y esa diferencia define toda la guerra. Durante horas la batalla oscila, ningún bando se impone del todo, la sangre corre en ambos lados, los aqueos avanzan, pero no rematan, los troyanos resisten, pero no vencen, y en el centro de todo, una ausencia lo cambia todo. Aquiles sigue sin luchar. Cada héroe que cae es una prueba de lo que ocurre cuando el más grande se aparta. Cuando el sol comienza a caer, los ejércitos se retiran. No hay vencedores, solo supervivientes. Diomedes ha probado que los mortales pueden herir a los dioses. Héctor ha demostrado que Troya no caerá fácilmente, y Zeus observa. Sabe que este día, aunque sangriento, no es más que un preludio. La verdadera tragedia aún no ha llegado, porque mientras Aquiles permanezca lejos del combate, cada victoria será incompleta y cada derrota solo preparará algo peor. La batalla se detiene por un instante, pero la guerra no descansa. Cuando las armas callan, los hombres regresan a aquello por lo que luchan, si es que aún existe. Héctor abandona el campo de batalla y cruza las puertas de Troya, no como un héroe celebrado, sino como un hombre cargando el peso de toda una ciudad. Las murallas siguen en pie, pero dentro de ellas el miedo se extiende más rápido que el fuego. Las mujeres miran al cielo, los ancianos rezan, los niños juegan sin entender que su mundo puede desaparecer. Héctor camina por Troya, y cada paso es una promesa silenciosa. No huye, no se esconde, regresa porque sabe que debe hacerlo. Busca a su esposa, Andrómaca. No la encuentra en casa. Está en la muralla, mirando al horizonte, buscando entre el polvo y el caos el rostro del hombre al que ama. Cuando se encuentran no hay palabras heroicas, no hay discursos grandiosos, solo miedo. Andrómaca no le suplica gloria, le suplica vida, le recuerda que ya ha perdido a su padre, a sus hermanos, a todo lo que una vez fue su hogar. Héctor es ahora su único refugio, el único muro que aún la protege. Le ruega que no vuelva al combate, que defienda la ciudad desde dentro, que piense en su hijo, en Astianacte, un niño pequeño, demasiado joven para entender por qué su padre viste armadura. Héctor toma a su hijo en brazos. El niño llora al ver el casco, brillante, aterrador. Héctor sonríe por primera vez. Se quita el casco, lo deja en el suelo. Y en ese gesto sencillo hay más humanidad que en 1000 combates. Reza en silencio para que su hijo crezca fuerte, para que sea mejor que él, para que no tenga que defender su ciudad con una lanza en la mano, pero sabe que miente incluso al rezar, porque conoce su destino.
Héctor abraza a Andrómaca y no le promete volver. No puede. Le dice la verdad, y la verdad duele más que cualquier engaño. Si no lucha, Troya caerá antes. Si huye, la ciudad estará perdida, y él no podría vivir con eso. Héctor no es libre, es prisionero del deber. Se gira, recoge el casco y regresa a la guerra. Andrómaca cae de rodillas, no porque Héctor haya muerto, sino porque sabe que algún día lo hará. Mientras tanto, Paris se prepara para luchar, no por honor, no por responsabilidad, sino porque Héctor lo avergüenza con su ejemplo. Sale al campo de batalla ligero, elegante, hermoso, más cercano a un príncipe que a un guerrero. Héctor no lo desprecia, no tiene tiempo. Troya necesita a todos. Las puertas se abren, los ejércitos vuelven a enfrentarse, pero algo ha cambiado. Ahora sabemos qué hay detrás de cada escudo, que se pierde con cada muerte. La Ilíada deja de ser una historia de héroes y se convierte en una historia de familias rotas antes incluso de perderlo todo. Y mientras Héctor avanza de nuevo hacia la batalla, con el peso de Troya sobre sus hombros, Aquiles sigue ausente, y su ausencia empieza a costar vidas que nunca deberían haber sido sacrificadas. El amanecer se alzó sobre la llanura de Troya, como si el propio cielo dudara antes de iluminar lo que estaba a punto de ocurrir. No hubo cantos de aves ni brisa fresca que aliviara los cuerpos exhaustos. El aire era denso, pesado, y los hombres lo respiraban con dificultad, como si cada aliento fuera ya una advertencia. Algo había cambiado, no en las armas, ni en las murallas, ni en el número de guerreros, sino en el ánimo invisible que gobierna las guerras cuando los dioses han tomado partido. Desde lo alto, Zeus observaba en silencio. Había prometido a Tetis devolver a Aquiles el honor que le había sido arrebatado, y ese honor solo podía recuperarse de una forma, mediante la derrota y el sufrimiento de aquellos que habían osado humillarlo. Así, sin una palabra, sin un rayo aún, el Padre de los dioses inclinó la balanza del destino, y los troyanos lo sintieron. Avanzaron ese día con una determinación distinta, no fruto de la soberbia ni del impulso, sino de una confianza profunda, casi instintiva, como si cada paso estuviera respaldado por una fuerza que no se veía, pero se imponía. Héctor marchaba al frente, no como un héroe sediento de gloria, sino como un hombre consciente de que cada metro ganado significaba una noche más de vida para su ciudad. No gritaba órdenes inútiles ni se dejaba arrastrar por la furia. Observaba, esperaba, golpeaba donde sabía que el enemigo era más débil. Los aqueos resistieron al principio, aferrándose a la costumbre de la victoria, recordando días pasados en los que su empuje había sido suficiente para hacer retroceder a Troya. Pero pronto comprendieron que algo no encajaba. Cada choque era más costoso, cada herida tardaba más en cerrarse, cada caída dejaba un vacío que nadie parecía capaz de ocupar. Aquiles no estaba, y su ausencia pesaba más que cualquier lanza. Cuando Zeus envió los primeros signos, el trueno lejano, el estremecimiento de la tierra bajo los pies, el miedo inexplicable que se colaba en el pecho de los más valientes, el ánimo aqueo comenzó a resquebrajarse. Agamenón, rey de hombres, luchó con fiereza, intentando sostener una autoridad que ya no bastaba, pero incluso él fue herido, y su sangre sobre la tierra fue un presagio que nadie quiso nombrar en voz alta. Héctor avanzó entonces con mayor fuerza, y allí donde aparecía, las filas aqueas cedían, no porque carecieran de valor, sino porque la guerra, cuando los dioses la empujan, se convierte en algo que ningún hombre puede controlar. Los escudos chocaban, las lanzas se partían, los cuerpos caían, y poco a poco, casi sin darse cuenta, los aqueos comenzaron a retroceder, no como una maniobra, no como una estrategia, sino como una necesidad. Retrocedieron hacia sus naves, las mismas naves que habían cruzado el mar, llenas de promesas de gloria,
ahora se alzaban ante ellos como la última frontera entre la supervivencia y el exterminio. El campamento, antaño refugio, se convirtió en una trampa cercada por el fuego y el acero, y entonces Héctor dio la orden que cambiaría el curso de la guerra. Las antorchas volaron, el fuego prendió en la madera seca, y las llamas comenzaron a devorar las naves aqueas mientras el humo ascendía al cielo, oscureciendo el sol. Con cada embarcación que ardía, se consumía también una parte de la esperanza, porque sin naves no había regreso. Sin regreso no había hogar, solo una muerte lenta en tierra enemiga. Los gritos se elevaron, desesperados, atravesando el campamento, llegando hasta la tienda de Aquiles. Gritos de hombres que jamás habían suplicado, gritos de héroes que comprendían, demasiado tarde, el precio de la ira del más grande entre ellos. Emisarios acudieron a su presencia cargados de promesas, de regalos, de disculpas tardías. Agamenón ofreció riquezas, honor, reconocimiento público de su error, pero Aquiles permaneció inmóvil, escuchó, comprendió, y aún así no cedió, porque su cólera no había sido aplacada, y porque Zeus aún no había decidido que así fuera. Solo uno no pudo soportar aquel espectáculo: Patroclo, su amigo más cercano, su reflejo, su hermano sin sangre. Vio arder las naves y sintió que algo irreparable estaba a punto de suceder. Comprendió lo que Aquiles se negaba a aceptar, que si nadie intervenía, la guerra terminaría allí mismo, no con victoria, sino con aniquilación. Rogó, suplicó, no para que Aquiles regresara al combate, sino para que le permitiera hacerlo a él, que le prestara su armadura, que dejara que los troyanos creyeran que Aquiles había vuelto, que el miedo cambiara de bando, aunque solo fuera por un instante. Aquiles dudó, sabía que el destino se estaba moviendo, que algo antiguo y terrible se acercaba, pero accedió, y en ese instante, sin saberlo, abrió la puerta a la tragedia que marcaría para siempre el final de la Ilíada. Patroclo se vistió con la armadura de Aquiles, y el bronce brilló bajo el sol como un recuerdo de gloria pasada. Los aqueos lo vieron y gritaron de júbilo. Los troyanos lo divisaron desde la distancia y vacilaron. ¿Había regresado Aquiles? El campo de batalla contuvo el aliento, y el destino paciente comenzó a cerrar el cerco. Cuando Patroclo apareció en el campo de batalla cubierto con la armadura de Aquiles, el mundo pareció detenerse durante un latido interminable. El bronce relucía bajo el sol, el penacho ondeaba como un presagio, y durante un instante, tanto aqueos como troyanos creyeron ver regresar al guerrero cuya ausencia había decidido el curso de la guerra. El miedo cambió de dueño. Los gritos se transformaron. Allí donde antes había desesperación, nació una esperanza feroz. Allí donde reinaba la confianza, apareció la duda. Los troyanos retrocedieron, no porque Patroclo fuera Aquiles, sino porque el recuerdo de Aquiles bastaba para quebrar voluntades. Los aqueos avanzaron con renovado furor, empujados por la ilusión de que su campeón había vuelto al combate, y durante un tiempo breve pero decisivo, la guerra giró sobre sí misma como si el destino hubiera dudado. Patroclo luchó con valentía, con ímpetu, con una determinación que nacía no del deseo de gloria, sino de la urgencia de salvar a los suyos. Cada golpe abría camino, cada enemigo caído devolvía el aliento a un ejército exhausto. Los troyanos huían hacia las murallas, y las naves aqueas dejaban de arder. El fuego se apagaba. La muerte por un momento parecía retroceder, pero Patroclo olvidó algo esencial. No era Aquiles, y la armadura no concede el destino del hombre que la porta. Envalentonado por el éxito, llevado por una fuerza que ya no sabía contener, Patroclo persiguió a los troyanos más allá de lo que Aquiles le había advertido. No debía acercarse a Troya, no debía forzar el límite. Su misión era salvar las naves, no conquistar la ciudad. Pero la guerra, cuando huele sangre, no escucha razones, y Patroclo avanzó,
cegado por una mezcla peligrosa de compasión y orgullo. 3 veces cargó contra los troyanos ante las murallas, 3 veces los hizo retroceder, y a la cuarta el destino respondió. Apolo observaba. El dios que había protegido a Troya desde el inicio no podía permitir que un mortal, disfrazado de otro, decidiera el final de la guerra. Descendió sin estruendo, sin anuncio, invisible para los ojos humanos, y golpeó a Patroclo por la espalda. No con furia, sino con precisión, le nubló la mente, le aflojó los brazos, hizo que la lanza errara el golpe decisivo. La armadura de Aquiles comenzó a fallar, el casco cayó, la coraza se abrió, el engaño quedó al descubierto. Entonces apareció Héctor. No llegó con júbilo, ni con palabras grandilocuentes, sino con la calma terrible de quien comprende que ese instante definirá su vida y la de todos los que ama. Vio al enemigo tambalearse, vio que no era Aquiles, vio la oportunidad. Patroclo aún luchó, aún hirió, aún resistió, pero ya estaba marcado. La lanza de Héctor atravesó su cuerpo. Patroclo cayó al suelo, y al hacerlo, el campo de batalla quedó en silencio, como si incluso los dioses hubieran contenido el aliento. Mientras la vida se le escapaba, Patroclo miró a Héctor y no habló con odio, ni con rencor, sino con una verdad que nadie quería escuchar. Le anunció su destino. Le dijo que Aquiles lo mataría, que la gloria que creía alcanzar ese día sería breve, que su muerte ya estaba escrita. Héctor escuchó y aún así no retrocedió, porque en la guerra incluso la profecía pierde fuerza frente a la necesidad de sobrevivir un día más. Patroclo murió lejos de Aquiles, murió llevando una armadura que no le pertenecía, murió creyendo haber hecho lo correcto, y con él murió algo más, murió el equilibrio. Los troyanos se abalanzaron sobre el cuerpo, ansiosos por arrebatar la armadura que creían divina. Los aqueos lucharon con desesperación para recuperarlo. El cadáver de Patroclo se convirtió en el centro de una carnicería sin nombre, porque incluso muerto seguía siendo símbolo, y ningún bando estaba dispuesto a cederlo. Menelao lo defendió, Áyax lo protegió, la sangre empapó la tierra, pero el daño ya estaba hecho. La noticia llegó a Aquiles como un golpe que atravesó todas las defensas. No fueron necesarias palabras, no hicieron falta testigos. Aquiles lo supo en el instante exacto en que Patroclo exhaló su último aliento. Un grito surgió de su pecho, un sonido tan profundo y desgarrado que hizo temblar el mar. Cayó al suelo, se cubrió de ceniza, rasgó sus vestiduras. Por primera vez, Aquiles no lloraba por honor, ni por orgullo, ni por humillación. Lloraba porque había perdido a la única persona que daba sentido a su existencia. Tetis escuchó el lamento desde las profundidades del mar y supo que lo inevitable había ocurrido. Sabía también que desde ese instante su hijo ya estaba condenado, porque Aquiles había elegido, aunque aún no lo supiera, el camino más corto hacia la gloria y hacia la muerte. La cólera que hasta entonces había sido orgullo herido se transformó en algo mucho más oscuro, en sed de venganza. Y cuando Aquiles se levantó del suelo, cubierto de polvo y lágrimas, el mundo comprendió que la guerra acababa de entrar en su fase final. Nada volvería a ser igual. La noche cayó sobre el campamento aqueo sin consuelo alguno. No hubo cantos, ni vino, ni palabras que aliviaran el peso de la pérdida. El cuerpo de Patroclo yacía inmóvil, y a su alrededor los hombres guardaban silencio, no por respeto, sino porque el dolor había vaciado cualquier intento de lenguaje. Aquiles permanecía junto a él, con el rostro cubierto de ceniza, los ojos secos ya de tanto llorar, como si las lágrimas se hubieran agotado antes que la pena. No dormía, no comía, no hablaba. En su interior, algo antiguo y terrible había despertado. La cólera que lo había apartado de la guerra ya no era orgullo herido, era un fuego distinto, más profundo, más frío, más decidido. No buscaba justicia, no buscaba honor,
Buscaba destrucción. Tetis emergió del mar envuelta en lamento, acompañada por las Nereidas, y al ver a su hijo, supo que el destino que tanto había intentado retrasar se había vuelto inevitable. Aquiles le habló entonces con una claridad que estremecía, sin reproches ni súplicas, solo con la certeza de quien ya ha aceptado su final. Le dijo que sabía que moriría pronto, que conocía la profecía, que comprendía el precio, pero que no podía vivir un solo día más sin vengar a Patroclo. Y Tetis, aun sabiendo que cada paso lo acercaría a la muerte, accedió a ayudarlo por última vez. Descendió al taller de Hefesto, el dios forjador, y le pidió una armadura digna no solo de un héroe, sino de una ira destinada a cambiar el curso de la guerra. Hefesto trabajó durante toda la noche, y el sonido del metal golpeado resonó como un presagio. Forjó un escudo donde estaba representado el mundo entero, la paz y la guerra, la vida y la muerte, los campos cultivados y las ciudades asediadas, como si Aquiles fuera a cargar sobre su brazo el peso completo de la existencia humana. Cuando el amanecer llegó, la armadura estaba lista, y con ella Aquiles también. Cuando apareció en el campo de batalla, el sol pareció detenerse un instante sobre su figura. No avanzó con gritos ni desafíos, caminó en silencio, y ese silencio fue más aterrador que cualquier clamor. Los troyanos lo vieron y supieron, sin necesidad de palabras, que la guerra había cambiado para siempre. El miedo que antes había sido un rumor se convirtió en certeza. Aquiles había regresado. El primer grito que lanzó atravesó la llanura como un trueno. No era un grito de guerra, era un alarido de dolor puro, de pérdida absoluta, y al escucharlo, muchos troyanos huyeron sin siquiera intentar resistir. Aquiles no distinguía nombres ni rangos, no buscaba duelos, mataba, avanzaba, arrasaba. Cada golpe era definitivo, cada caída era irreversible. El río mismo se llenó de cadáveres, hasta que sus aguas se volvieron espesas, y el dios del río se alzó furioso para detener aquella carnicería. Aquiles lo enfrentó también, dispuesto a desafiar incluso a las fuerzas de la naturaleza, hasta que los dioses intervinieron para evitar que el mundo se rompiera bajo su furia. Troya temblaba. Desde las murallas, Príamo observaba impotente cómo el terror se acercaba. Las puertas se cerraron, los hombres corrían, las mujeres lloraban, y Héctor, sabiendo lo que debía hacer, permaneció fuera, no por orgullo ni por gloria, sino porque entendía que si huía, todo estaría perdido. Aquiles lo buscaba, no había duda, y él no podía permitir que ese encuentro ocurriera dentro de la ciudad. Héctor esperó. Cuando Aquiles apareció ante él, el tiempo pareció ralentizarse. Durante un instante, Héctor dudó. Vio en los ojos de Aquiles algo que no había visto jamás en ningún guerrero, una ausencia total de límite, y el miedo, humano y comprensible, se apoderó de él. Dio media vuelta y corrió. 3 veces rodearon las murallas de Troya, perseguidor y perseguido, mientras los dioses observaban en silencio. No era cobardía, era la conciencia desesperada de un hombre que sabía que iba a morir. Atenea intervino una vez más, disfrazada, engañando a Héctor para que se detuviera. Cuando éste comprendió la trampa ya era demasiado tarde. Se volvió, aceptó su destino y pidió una sola cosa, que su cuerpo fuera devuelto a su familia tras la muerte. Aquiles no respondió, no podía. La compasión había muerto junto a Patroclo. El combate fue breve, terrible, definitivo. La lanza de Aquiles atravesó el punto exacto donde la armadura de Héctor dejaba un resquicio y el mayor defensor de Troya cayó al polvo. Mientras la vida se le escapaba, Héctor anunció la muerte cercana de Aquiles, no como amenaza, sino como verdad. Aquiles escuchó, pero ya no le importaba. El futuro había dejado de existir para él. Ató el cuerpo de Héctor a su carro y lo arrastró alrededor de la ciudad, una y otra vez, ante la mirada horrorizada de los troyanos y el llanto de Príamo. No era venganza suficiente, no era justicia,
Era la expresión final de una ira que había consumido todo lo humano que quedaba en él. Y así, mientras Troya lloraba a su mayor héroe, Aquiles permanecía prisionero de su propia furia, sin saber aún que la victoria más cruel no es la que derrota al enemigo, sino la que destruye al vencedor desde dentro. La guerra estaba decidida, pero el precio aún no había sido pagado por completo. La noche cayó sobre Troya como un sudario. No hubo cantos de victoria ni celebraciones en el campamento aqueo, porque incluso quienes habían sobrevivido sabían que algo esencial se había quebrado de forma irreversible. Héctor estaba muerto, y con él había caído no solo el mayor defensor de la ciudad, sino la última ilusión de equilibrio en aquella guerra interminable. Las murallas seguían en pie, pero Troya ya estaba herida en lo más profundo, en ese lugar invisible donde una ciudad deja de creer en su futuro. Dentro de la ciudad, el lamento no cesaba. Andrómaca supo la verdad antes de escucharla. Lo supo en el instante exacto en que el grito atravesó las calles como una ola imparable, cuando las mujeres se arrancaron el velo y los ancianos bajaron la cabeza sin fuerzas para sostenerla erguida. Corrió hacia las murallas y vio lo que ningún ser humano debería ver jamás: el cuerpo de su esposo arrastrado por el polvo, sin honra, sin descanso, convertido en trofeo de una furia que ya no distinguía entre justicia y barbarie. Cayó al suelo, y en su caída se derrumbó todo lo que había sido su vida. Príamo, rey de Troya, padre de Héctor, contempló la escena desde lo alto sin lágrimas. No porque no sufriera, sino porque el dolor había superado la capacidad del llanto. Aquel anciano que había visto crecer imperios y morir generaciones enteras, comprendió que había llegado el momento de hacer algo que ningún rey debería verse obligado a hacer: humillarse ante el asesino de su hijo. Durante días Aquiles mantuvo el cuerpo de Héctor junto a la tumba de Patroclo. Cada amanecer lo arrastraba alrededor del túmulo, no por necesidad, no por estrategia, sino porque la ira seguía viva y necesitaba ser alimentada, como una bestia que no conoce la saciedad. Los dioses observaban con inquietud. Incluso ellos comenzaban a apartar la mirada. Aquiles había cruzado una frontera peligrosa, una línea invisible que separa al héroe del monstruo, y el equilibrio del mundo comenzaba a resentirse. Fue entonces cuando Zeus intervino, no con rayos, no con castigos, sino con una orden silenciosa. Héctor debía recibir sepultura. La furia debía detenerse. La humanidad debía ser recordada. Hermes descendió para guiar a Príamo en su viaje. Y así, bajo el amparo de la noche, el anciano rey abandonó Troya en un carro cargado de tesoros, atravesó el campo de batalla cubierto de cadáveres y silencios, y llegó al campamento enemigo sin ser visto, como si la propia guerra le abriera paso por respeto a su dolor. Cuando Príamo entró en la tienda de Aquiles, el mundo pareció contener la respiración. El asesino de su hijo estaba allí, sentado, aún joven, aún invencible, aún prisionero de una furia que lo había devorado todo salvo el recuerdo. Príamo no habló de reinos, no habló de pactos, no habló de guerra. Se arrodilló, besó las manos que habían matado a Héctor, y en ese gesto imposible, más poderoso que cualquier ejército, dijo lo único que podía romper el corazón de Aquiles. Le pidió que recordara a su padre. Le pidió que pensara en Peleo, viejo y solo, esperando el regreso de un hijo que jamás volvería. Le habló no como rey a héroe, sino como padre a hijo. Y Aquiles, por primera vez desde la muerte de Patroclo, sintió que algo se quebraba dentro de él. No fue un estallido, fue un derrumbe lento, silencioso, devastador. Aquiles lloró, lloró por Patroclo, lloró por Héctor, lloró por sí mismo. Dos enemigos sentados frente a frente, compartiendo el mismo dolor, comprendieron que la guerra, al final, no distingue bandos cuando decide cobrar su precio. Durante un largo rato no hablaron. No hizo falta. En aquel silencio se concentraba toda la tragedia humana que la Ilíada había ido construyendo desde su primer verso.
Aquiles levantó a Príamo del suelo. Ordenó que el cuerpo de Héctor fuera lavado, ungido, tratado con respeto. Detuvo la guerra durante 12 días para que Troya pudiera llorar a su héroe. Y al hacerlo, recuperó una parte de su humanidad, aunque sabía que ya era demasiado tarde para salvar su destino. Cuando el cuerpo de Héctor regresó a la ciudad, Troya entera se detuvo. No hubo palabras suficientes para describir aquel funeral. Andrómaca habló del esposo perdido, Hécuba del hijo irreemplazable, Helena del único que jamás la trató con desprecio. 3 voces, 3 formas de dolor, 3 verdades que ninguna victoria puede compensar. El fuego consumió el cuerpo de Héctor y el humo ascendió al cielo como un último mensaje dirigido a los dioses, no para pedir justicia, sino para dejar constancia de que los hombres habían amado, habían sufrido y habían perdido. Y así termina la Ilíada. No con la caída de Troya, no con el engaño del caballo, no con una victoria final, termina con un funeral, porque esta historia nunca fue sobre quién ganó la guerra, sino sobre lo que la guerra destruye incluso en sus vencedores. Aquiles regresará al combate sabiendo que su muerte está cerca. Troya caerá, los héroes desaparecerán, pero lo que queda, lo que Homero quiso dejar grabado para siempre, es esta verdad incómoda y eterna, que incluso en medio de la furia, incluso tras la mayor violencia, los hombres siguen siendo humanos, y por eso la tragedia es inevitable.